Padre, en esta hora, conforme a tu voluntad, te pido que utilices mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdame, Padre, para hacer tu voluntad. Gracias sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria sea tu nombre, mi Señor. Gracias por tu oportunidad que me das. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, gloria a Dios. La vez pasada hablábamos de estas 4 bienaventuranzas, lo que son los pobres en espíritu. Y decíamos que todo el mundo es calificativo para ser pobre en espíritu. No tenemos ninguna riqueza espiritual, eso está en Dios. Bienaventurados los que lloran. Y la Biblia dice que a los que lloran se les dará consolación, a los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y mencionábamos aquel pasaje que dijo el salmista David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sucede que hay una lucha, hay una dificultad entre el reino de las tinieblas y el reino espiritual del cielo. Y esa es que el reino de las tinieblas quiere ganarle a aquellos que quieren llegar al cielo. Y se antepone una dificultad, un bloque, un peldaño sobre el cual tropezamos, y esa es nuestra debilidad carnal. Porque, amados hermanos, sabemos nosotros que para ser parte del reino de los cielos necesitamos tener a Cristo como el Señor y dueño de nuestra vida, ¿verdad que sí? Ese es el primero de los requisitos, esa es la clave para llegar al cielo, es tener a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Pero la Biblia dice que al ser parte del reino de los cielos, hay características, hay señales, hay cosas que nos deben señalar. Y esa es una de las cosas que señalaba a la iglesia primitiva. ¿Qué era lo que señalaba a la iglesia primitiva? Era la actitud con la que ellos se enfrentaban a las dificultades. Yo no sé si hay alguien acá en este momento que si en este preciso momento entrara un grupo de gente armada y dijera a todo aquel que diga que soy cristiano, lo matamos en este momento. Pero si usted dice que no, se puede ir. ¿Cuántos pueden decir, yo soy cristiano? Imagínense. Sería una clasificación de determinar esto es lo que soy y no me arrepiento ni nunca lo voy a hacer. Amén. Y la Biblia, la historia nos habla de un hombre el cual se sabe que fue discípulo del apóstol Juan, llamado Policarpo. Cuando en las persecuciones contra la iglesia, dice que Policarpo tenía 86 años. Y el procurador romano, el líder romano que lo llegó a traer para poderlo quemar, porque fue quemado, fue llevado a la hoguera, le dijo a Policarpo: si niegas a Jesús en este momento, yo te dejo ir libre. Y Policarpo dijo: tengo 86 años y solo bienes me ha hecho el Señor en la vida. ¿Cómo he de negar a aquel que me llamó? ¿Cómo he de negar? Desafortunadamente hoy en día vemos que en el carácter cristiano se deja ver la poca, o podríamos decir, se deja ver la pasividad con que nosotros afrontamos las dificultades. Es cierto, tenemos dificultades de carácter. Es cierto, tenemos dificultades, muchos de nosotros no medimos las consecuencias al hablar. Es cierto, tenemos dificultades al enojarnos, al molestarnos, pero ¿sabe qué? Que ninguna de estas situaciones nos arrastren a pecar en contra de Dios y nos arrastren a alejarnos o a presentar una imagen de la cual el Señor nos mandó a dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Porque el Señor nos mandó a dar una imagen de un carácter del cielo. Y en esta tarde yo quisiera mencionarle algunos de estos elementos, podríamos decir, del carácter del cielo. En otras palabras, quisiéramos mencionar 5 de estas cualidades de ese carácter del cielo, de ese carácter cristiano, que debe de hacerse ver en medio de la dificultad. En este momento, ¿qué es lo que vemos? La mayoría de la gente tiene temor. La gente no quiere ir a la iglesia, no solo acá, no solo en esta iglesia, en todas las iglesias, en todos los lugares a nivel mundial la gente no quiere ir. Pero hago una excepción: en todos los lugares donde no se ora, la gente no quiere ir a la iglesia. Porque el cristiano que ora
Y me estaba diciendo un hermano que se llama Adán Chicas, que allá en Maryland, esa iglesia que se mantuvo en oración, dice que esa iglesia que se mantuvo clamando, en este momento que se abrieron las puertas de la iglesia, ellos hasta se preocuparon porque vinieron aún mayor gente de la que ellos tenían. Vino mayor gente de la que ellos tenían. Vinieron de otras congregaciones a ver lo que estaba allí, porque donde hay Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amado hermano, donde está el Espíritu de Dios, donde hay oración, ahí se siente el poder de Dios. Pero es necesario que usted y yo hagamos de la oración algo constante. Yo no le voy a decir en qué momento, en qué hora, en qué tiempo, en qué lugar usted debe de orar. Pero la realidad es que usted tiene que tener un espacio para poder comunicarse con Dios. Necesita tener un espacio para comunicarse con Dios. Y la Biblia nos dice, para comenzar en el versículo 7, de las características que nos señalan a nosotros, que nos deben de señalar. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Número 1, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor dice que todo aquel que tiene misericordia, Dios tendrá misericordia con él. Y está relacionado con aquello que, si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco Dios nos perdonará a nosotros las nuestras. Está relacionado con que Dios sabe que si nosotros actuamos de esta manera, Él actuará en nuestro favor también. Entonces, la misericordia, amados hermanos, esto es ser compasivo de espíritu. Ser misericordioso es ser compasivo de espíritu, desde lo interior. Y la compasión, la misericordia siempre se aplica a alguien que no la merece. ¿Cuántos pueden decir amén? La misericordia siempre se aplica a alguien que no la merece. ¿Sabe por qué? Porque si la mereciera, entonces no sería compasión, sería justicia. La justicia es darle a cada cual lo que se merece. La compasión es darle a alguien lo que no se merece, lo que no se merecía. Entonces, la compasión, amados hermanos, o la misericordia, si nosotros la mereceríamos, dejaría de ser misericordia y se convertiría en justicia. Pero imagínense lo que sucediera si Dios nos diera justicia en lugar de misericordia. ¿Cuántos de nosotros estaríamos en el infierno? Porque la misericordia aparta los errores del pecado, no los justifica, sino que va sobre ellos y trata de ayudar a la actitud que está quebrantada, al hombre que está destruido, y levantarlo sobre sus errores. No ve los errores, sino que ve la condición en la que se encuentra y trata de levantarlo de esa condición en la que se encuentra. Eso es misericordia. Escucha bien. La misericordia siempre se extenderá, en otras palabras, a alguien que no lo merece. Hay personas que tienen pasión por la justicia. Personas que dicen y señalan a otros, tiene que ser así. Y demuestran falta de misericordia al hablar de esa manera. Tienen pasión por la justicia, que se cumpla y no le den espacio a nadie. Y que no se haga de esta manera. Como cuando un policía que tiene pasión por la justicia, usted cometió un error y de repente el policía lo detiene, y al cometer ese error usted viene y le dice, por favor, hay una tremenda necesidad, yo cometí este error por esto y lo otro, y él, por tener pasión por la justicia, dice, no, cometiste un error y aquí está la infracción. Así ya vemos personas también en la iglesia, que a cualquiera que comete una infracción, un error, lo medimos al nivel de la justicia y somos faltos de misericordia por aquellos que no han alcanzado o que han fracasado en alcanzar. ¿Qué es misericordia entonces? Misericordia es la capacidad de ponerse en la situación de otro. ¿Qué es? La capacidad de ponerse en la situación de otro. ¿Por qué es necesario que nosotros juzguemos a los demás? Dice la Biblia, con amor y misericordia se corrige el pecado. ¿Por qué? Porque un día tú puedes estar en la condición de aquella persona. La Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. Porque el día que nosotros comencemos a levantar dedos sobre otro, nosotros posiblemente caigamos mañana y otro esté levantando dedos sobre nosotros. Por eso es que la primera de estas características que tocamos, de esta bienaventuranza, de estar
cielo, del carácter del cielo, es que hay personas que el cristiano necesita tener misericordia. Necesita tener misericordia, o sea, algo que sea compasivo de espíritu. Y la compasión, yo le he dicho que no es lo mismo que la lástima. La lástima es solamente un sentimiento que no hace nada. Pero la compasión es un sentimiento que se deja mover para actuar. Esa es la diferencia. La diferencia es que la lástima nunca va a hacer nada. La misericordia, amado hermano, movido por la compasión, o la compasión movido por la misericordia. La capacidad, la misericordia, la capacidad de ponerse en la situación de otro y ser compasivo. ¿Y ser qué? Compasivo. ¿Qué significa esto? Actuar. Actuar para poder ayudar la condición de otro. Actuar por su difícil circunstancia. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros criticamos a alguien destructivamente por errores, carecemos de misericordia. Escuche bien esto. ¿Cuántos de acá o cuántos de nosotros hemos criticado alguna vez? No levante la mano. Cuando nosotros criticamos, carecemos de misericordia. Porque usted no sabe la condición ni sabe los datos correctos de muchas cosas. Pero criticamos. Y al criticar carecemos de misericordia. Esa es la misericordia. Y lo que estamos haciendo en ese momento es a tratar de aplicar justicia, no de Dios, la justicia nuestra. Aplicársela a alguien. Pero, escuchen, lástima no es misericordia, ni compasión. Para que la lástima se convierta en misericordia debe pasar de la emoción a la acción. ¿Qué debe pasar? De la emoción a la acción. Pobrecito, pobrecita la hermana, pobrecito el hermano, pobrecita. Pero nunca hizo una oración, ni nunca levantó el teléfono para llamarle y decirle que Dios te bendiga, hermana. Tal vez estás pasando lo más cruel, pero en este momento quiero decirte que yo quiero orar por ti. Hagamos una oración. ¿Se fija? Entonces, para que la lástima sea misericordia, llegue a ser misericordia, necesita pasar de la emoción a la acción. ¿Cuánta gente no tiene lástima hoy en día y dice, pobrecita la gente de África, pobrecitos aquellos hombres, pobrecitos los niños que no tienen que ponerse ni zapatos ni comida, pobrecitos, pero nunca sacaron $20 y dicen, ¿dónde está una de esas organizaciones que ayudan a los niños? Le voy a poner $20. Eso es lástima. Misericordia es acción, es actuar. Pero fíjese, esta primera característica nos dice que nosotros hemos caído muchas veces en juicio en contra de otro, sin ser misericordioso. Y dice, es una dicha, es una bienaventuranza. Y me llama la atención porque Jesucristo en el capítulo 9 de Mateo, escuche, a usted y a mí, oiga cómo lo vio en el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 35, dice la Biblia, recorría Jesús todas las ciudades de Aldea, enseñando en la sinagoga, enseñaba porque era maestro, y dice, y predicando el evangelio, y predicaba también, o sea, él predicaba y enseñaba, y dice la palabra, el evangelio del reino, o sea, las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias de que Dios puede perdonar nuestros pecados. ¿Qué significa el evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias de qué? De que Dios puede perdonar nuestros pecados. Ya no tenemos que pagar por ellos. Y dice la Biblia que mientras él predicaba el evangelio del reino de los cielos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos es buenas noticias. El reino quiere decir que Cristo Jesús, el Rey, vino a establecer un reino de buenas noticias, un reino de gloria, que en este momento no solamente son buenas noticias para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y dice, iba predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y escuchen qué es lo que sucedía al ver las multitudes. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo ¿qué? Lástima de ellos. Compasión.
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y no solamente tuvo compasión de ellos, sino que llamó a los discípulos y les dijo: a la verdad, la mies es mucha, como queriendo decir, el trigo es grande, el campo de trigo es grande, y los trabajadores son pocos. Rueguen al Señor de la mies, al Señor del trigo, que envíe obreros a trabajar a su mies. Gloria al Señor. La Biblia nos dice, amados hermanos, que algo que necesitamos la iglesia hoy en día es compasión. Número 1. Número 2. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y fíjense que esta característica número 2 de esta tarde, bienaventurados los de limpio corazón, al hablar de limpieza del corazón, nos está hablando de una vida, amados hermanos, no adulterada. Una vida no adulterada. ¿Por qué una vida no adulterada? Cuando allá la gente que vendía leche, para poder aumentar los niveles de leche, le ponía agua a la leche para poder vender más. Y la leche estaba adulterada. Entonces piensa que cuando nosotros adulteramos las cosas, significa que ponemos algo que no pertenece allí. Entonces la Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué dicen? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes lo van a ver? Los de limpio corazón. Limpio corazón significa libre de contaminación. El apóstol Pablo dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. Para aquellas hermanas que saben hacer pan, o hermanos que conocen de hacer pan, saben que la levadura es lo que hace que el pan se hinche. Igual en nosotros, la levadura es símbolo de pecado. Y si nosotros ponemos pecado en nuestra vida, nuestro pecado comienza a hacernos estallar y hacernos hinchar. Entonces, la bienaventuranza de ser limpio de corazón, la limpieza de corazón, ¿en qué nos beneficia? En que nosotros tenemos, amados hermanos, claridad para ver las cosas. Claridad, vemos con claridad. Y al ver con claridad, nosotros podemos dirigir a alguien con claridad. Pero ¿cuántos hoy en día podemos ser ciegos, guías de ciegos? ¿Cuántos de hoy en día podemos dar consejos basados no en la limpieza del corazón, sino basados en sentimientos equivocados? ¿Por qué? ¿Sabe que la hipocresía, la falta de sinceridad, una agenda doble, esas son características de una persona que no tiene limpieza de corazón, que no, su corazón no está limpio? Una persona, hermanos, que tiene una doble agenda. Me presenta una cara aquí y por detrás tiene otra. ¿Y cuántas veces nosotros hemos podido caer en jugadas de esas? ¿Sabes que el diablo es experto para hacernos caer a nosotros en eso? ¿Cómo? Haciéndonos oír lo que no debemos oír. Por eso usted tiene que tener cuidado con lo que oye, con aquel hermanito, aquella hermanita que comienza a ponerle cosas en contra de aquel otro hermano y aquella hermana. En lugar de decirle: amado hermano, ¿sabes qué? Me di cuenta de algo y me dolió el corazón. ¿Por qué no me ayudas a orar por una hermana? Está pasando una dificultad. Cuando nosotros solo señalamos lo negativo de alguien, escuche bien, cuando nosotros caminamos nuestra vida con rencor y resentimiento, sabe que en muchos tiempos de mi vida yo caminé así, lleno de rencor y resentimiento, e inclusive ya estando en el cristianismo, a veces por dificultades con mi esposa, me sentía molesto con ella. Y hay una maldición que Dios nos trata de prevenir de eso. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe que en las ocasiones que yo he permitido acostarme molesto con mi esposa, al siguiente día yo me he sentido con una cosa en contra de ella? Escuche bien.
Y se lo digo en esta tarde para que usted pueda entender, amado hermano, que cuando usted, tal vez la persona que tiene ahí, tal vez no sea su esposa, tal vez es el hermano de la iglesia, usted se va a enojar molesto, se va a dormir molesto como ese hermano o esa hermana. Usted la siguiente semana que lo vea va a sentir odio por esa persona. Escuche. Y algunas veces puede ser nuestros seres queridos, aquellos que les amamos, pero debido a eso que guardamos de una noche para otra, se amarga nuestro corazón. Y muchas veces somos culpables de que esas raíces de amargura crezcan allí. ¿Quién es culpable? ¿La otra persona por lo que me hizo? No, soy yo. Soy yo el que me fui a dormir sabiendo que Dios me está pidiendo que yo sea limpio de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque en esos verán a Dios. Por eso es que la Biblia dice, cuidado, de que no haya ninguna raíz de amargura entre vosotros, que brotando una raíz de amargura alcancéis, dejad de alcanzar, entrar a aquella gloria que os ha sido prometida. Aquel reposo de Dios, dice Hebreos capítulo 4, que nosotros debemos de alcanzar el reposo de Cristo Jesús por una amargura que está en nuestro interior, por algo que hemos alimentado y hemos mantenido tal vez por años, por tiempos, por décadas, que ha estado allí en nuestro interior. Y la Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón, los que no han hecho esa mezcla, porque hay gente que se acostumbró a beberse la leche mezclada con agua, y ya cuando beben leche pura les da diarrea. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que se acostumbró a vivir ya de esa manera, y cuando se le trata de hablar la verdad ya se enoja y dice, no, ¿y para qué? Que no sé qué, y esto y lo otro. Porque se acostumbró a vivir tomándose la leche que estaba adulterada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Libre de contaminación, sin contaminantes. Amados hermanos, cuando algunas veces la palabra toca nuestro ego, la gente dice, el predicador por mí lo dijo. Quiero decirle que yo le he pedido a Dios nunca subir. Yo tengo una característica que los que me conocen saben, que a mí se me olvidan casi todas las cosas. O sea que me pueden decir algo de usted al principio del culto, cuando llegué aquí ya se me olvidó. Tal vez voy a acordar más adelante después. Y le doy gloria a Dios por eso, porque eso me ayuda cuando yo predico. Hermano, yo no estoy pensando en usted, yo estoy tratando de concentrarme en el mensaje que Dios me va a dar. Y algunas veces el mensaje tiene que ser fuerte porque el Espíritu de Dios me dice que lo dé de esa manera. Yo me recuerdo el otro día, el hermano Isaac me daba un sueño, me decía, pastor, soñaba que estábamos en un campo abierto y que de repente caían grandes piedras y aquellas piedras se hacían pan. Y nosotros las poníamos como en una cerca y ese pan traíamos a la gente y le dábamos ese pan. Escucha. Entonces, y me dice, ¿qué será eso? Y yo pensando, digo, que el pan es la palabra de Dios. Y la palabra que viene como piedra. Entonces el Señor está diciendo que esa palabra tiene que venir más dura todavía. Y santo Dios. Y siempre lo que hablamos, ya la gente nos señala, imagínense. Y no digamos, y la palabra viene más dura. Santo el Señor. Bendito sea su nombre. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios quiere que nuestro corazón esté limpio. Porque Dios quiere que usted y yo le veamos a Dios. Aleluya. Qué desgracia que reuniéndonos en la iglesia no nos amemos. Qué desgracia que viéndonos en la casa no nos amemos. Y eso es porque hemos permitido que cosas se vayan filtrando en nosotros y estén allí amalgamadas, amarradas, estén atoradas. Como cuando en una tubería tiene un montón de pelo y de basura que está allí y nada más un poquito es el que sale de. Y algunas veces nosotros estamos así que un poquito está filtrando ya para que no nos muramos, porque tenemos atorado, todo el corazón está atorado de tanto resentimiento, de tanta cosa, de aquello, de los otros, de aquí. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que tienen, los que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios esta tarde. Yo creo que es necesario que usted y yo le podamos decir a Dios, Señor, yo quiero que mi corazón esté limpio. El salmista David decía, perdóname aún de los pecados, que yo no me recuerdo de aquellos pecados, pero perdóname de ellos.
Y el autor y el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 nos habla a nosotros los hombres y nos dice que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, que tratemos a la mujer como vaso frágil. Y algunas veces por nuestro carácter y por lo que nosotros guardamos, eso no es posible. Algunas veces porque nosotros estamos allí con un poco de mala situación con alguien, no podemos tratar a los demás. Hermana, la otra hermana también es vaso frágil. Sí, usted es un vaso, pero la otra hermana también es un vaso frágil. No trate de quebrar el vaso, se va a quebrar usted también tratando de quebrar a la otra. Entonces es necesario que entendamos, amados hermanos, que Dios nos ha puesto a nosotros para alcanzar grandes promesas. Número 3, escúcheme esto. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y al hablar de los pacificadores, yo estaba pensando en aquel versículo de la Biblia que dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche, de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dio la potestad, te dio la anticipación, como dice, ok, ahora ya podés ser hijo de Dios. Vamos para adelante. Pero oiga lo que dice este versículo. Este versículo dice, bienaventurados los pacificadores. Y aquí se lo declara completamente, dice, ellos, los que son pacificadores, son llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? ¿Quiénes son los pacificadores? Los llamados hijos de Dios, ¿quiénes son estos? No solo son gente que le gusta la paz y que trata de estar en paz con los demás, no. El pacificador es aquel que trata de ponerse en la brecha para poner paz entre aquel y el otro. Ese es un pacificador. ¿Sabe? Por eso es que Dios aborrece lo que es el chisme. Dios aborrece la lengua mentirosa, dice Proverbios capítulo 6. Hay 6 cosas que Dios aborrece. Yo no quiero llevar a esto. Váyase conmigo a Proverbios capítulo 6. Y dice la Biblia, hay 6 cosas que Dios aborrece. Una de ellas es la lengua mentirosa. Pero otra de ellas, ya verá conmigo, es dice, los pies que corren al mal. 6 cosas aborrece Jehová, capítulo 6, versículo 16. Aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, aquel que tiene la actitud altiva y se cree mayor que otros. La lengua mentirosa, aquel que trata de hablar mentira en contra de su hermano o de su hermana. Escúcheme, la lengua mentirosa. Eso es aborrecible, o sea, Dios lo detesta. Dice, me da asco la gente mentirosa. Me dan asco los ojos altivos, dice el Señor. Las manos derramadoras de sangre, aquellos que no les importa matar a otro. El corazón que maquina pensamientos, aquel que está pensando hacer maldad. Los pies apresurosos para correr el mal. El testigo que habla mentiras. El que dice, sí es cierto, ella lo hizo, él lo hizo. Y Dios dice, me da asco esa persona. El que siembra discordia entre hermanos. Oiga, aquella persona que llama para poner en mal a otro. Yo puedo en la forma espiritual oír a Dios que le hace, me das asco. Cada vez que nosotros pongamos en mal a alguien, piense en esto. Si algo se puede llevar en su mente en esta tarde, que sea esto. Que Dios, dice la palabra, Dios, los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Los que hacen paz entre los hermanos, los que ponen paz, hermano, hermana, ¿sabes qué? Trate de hacer las paces. Que se sienta bien tu corazón, bota todas las cargas de pecado que están en tu interior para poder llevar. Oiga, algunas veces nosotros dentro de la misma iglesia encontramos personas que como que aconsejan de parte del diablo. Hermano, que me dice la hermana, mándela a bañar, hermana. ¿Usted cree que yo no me dejo? La persona, inclusive, a veces hasta dentro de la misma familia, no lo digo por mi suegra, gloria a Dios por mi suegra, que siempre ha estado ahí tratando de persuadirnos a que sigamos el camino del matrimonio.
Pero hay personas que la hija le dice, tengo problemas con mi marido. Déjalo, ahí te va a conseguir otro. Imagínense. Y cuando nosotros entendemos esas situaciones, o viceversa, cuando hay problemas con el hijo, ¿para qué va a estar con esa mujer? Si te puedes conseguir otra. Yo conocí las novias que tenían vos, bonitas eran. ¿Para qué vas a andar con esa muchacha? Déjala. Anteponiéndonos al mandamiento de Dios. ¿No cree que nosotros caímos en esta parte de que no somos pacificadores? Que en lugar de traer paz a aquella situación que esté en conflicto, en lugar que nosotros llevemos mayor contienda, le echemos mayor gas a aquel fuego que está aquí, nosotros en lugar de hacer eso, tratemos de ser bomberos del fuego, llevar la manguera y que se apague aquel fuego que está aquí encendido y decir en el nombre del Señor, yo voy a venir a hacer oración por este hogar, por estas hermanas, por estos hermanos, por esta pareja. Yo voy a hacer oración. Y voy a estar acá, voy a estar en ayuno. Si usted quiere estar en ayuno conmigo para que se rompa toda esta cadena, este es el diablo que quiere destruirles. Así necesitamos actuar. Así necesita actuar el cristiano. Amén. Pero si le dicen, ¿y qué dice de esto? No, hombre. Es más, te voy a presentar a uno. Es más, te voy a presentar a mi sobrina. Te voy a presentar a mi cuñada o a aquella fulana, para que veas que aquí conmigo no hay problema. Amado hermano, necesitamos entender que la Biblia dice que nosotros somos pacificadores. El ser pacificador es ser reconciliador. ¿Sabe que al hablar de la reconciliación me lleva a pensar en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que Él nos reconcilió a nosotros. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20, dice la Biblia. Y por medio de Él, dice la palabra, por medio de Él, comenzando desde el 19, la palabra dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas con Dios. Reconcilió por medio de Cristo Jesús, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. O sea que muchas veces que se haya la paz, entre partes que están dañadas, va a costar el sacrificio de alguien. Que haya paz en un lugar va a costar el sacrificio de alguien. ¿Por qué cree que la mayoría de hogares se destruye? Porque ninguno de los dos quiere dejar el orgullo. Ni el marido, ni la mujer. El marido dice, ¿cómo le voy a pedir perdón si él me ofendió? Y la mujer también. ¿Cómo le voy a venir a pedir perdón si él me ofendió? El orgullo. Pero, y muchas veces esas situaciones solamente pueden ser resueltas con un reconciliador. Imagínense el caso de Jesucristo. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Eso dice la Biblia, Colosenses 1:20. Siga leyendo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante el sacrificio. Y dice la Biblia, y a vosotros que éramos en otro tiempo extraños. ¿Qué éramos usted y yo? Extraños delante de Dios. Dios nos conocía porque somos creación de Él, pero no porque somos hijos de Él. Estábamos alejados. Y dice la Biblia, siendo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Por qué enemigos? Amados hermanos, porque nuestra mente iba de continuo al mal. Yo le pregunto a alguien que no ha recibido a Jesús, ¿crees que tomarte una cerveza, crees que tener relaciones sexuales con alguien que no sea tu esposo o con alguien que no sea tu mujer, o crees que hacer cualquiera de estas cosas es un pecado? Decir, no hombre, ese es que me aproveche de la situación, es sacarle ventaja. Para alguien que no es cristiano. Para el cristiano no, para el cristiano sabemos que todo acto sexual antes del matrimonio es fornicación, después del matrimonio es adulterio, es un pecado, y que ningún fornicario ni ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Que de igual manera la mentira con el adulterio y la fornicación tienen un peso en contra de Dios, que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos también. Entonces la Biblia nos dice que nosotros que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo ¿qué? Malas obras, ahora nos ha reconciliado. Eso dice Colosenses 1:20. Ahora nos ha reconciliado. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea diferente. Se quebró la propia paz de Cristo Jesús. Oiga bien, se quebró la paz de Cristo.
Porque allá en esa cruz, en ese momento de angustia y de agonía, oiga, la paz que el Señor tenía en su interior se vio de alguna manera envuelta en un acto de sufrimiento y de dolor, donde Él no podía ni respirar. Y dicen los estudiosos hoy en día que los romanos, cuando crucificaban a alguien, esa persona moría de un infarto al corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando la sangre estaba fluyendo y saliendo y no había más sangre para volver, aquel corazón daba un golpe nada más y se quedaba la gente muerta. Imagínense lo que Jesucristo estaba allí padeciendo, sabiendo que su sangre estaba siendo derramada. ¿Por qué? Porque cada latigazo que a él le dieron, cada latigazo había sido como un látigo especial que en aquel entonces le llamaban escorpiones. ¿Sabe por qué? Porque los látigos eran trenzados y tenían pequeños garfios en ellos que cuando pegaban arrancaban cualquier cosa. Si era madera, la astillaban. Si era cualquier otra cosa, imagínense la carne, la descarnaban. Y usted, una pequeña heridita, sale mucha sangre. A veces, imagínense a Dios encarnado. Estaba derramándose en sangre. Y al estar allí en ese momento, amados hermanos, la Biblia nos dice que Él hizo ese puente de reconciliación. Por eso es que la palabra nos dice que son bienaventurados los pacificadores, que son aquellos que reconcilian a otros, que hacen la base de reconciliarse. Cuando usted se reconcilie con su pareja, con su hermano, con su amigo, con su compañero de trabajo, recuerde esta palabra: bienaventurados los reconciliadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. O sea, el cristiano no tiene que conocerse por andar con resentimientos, ni orgullo, ni nada de eso, no. Pero esa es una de las características que nos señala a nosotros los cristianos, que somos buenos para comer y somos buenos para ser resentidos. No podemos hacer otros pecados, así que somos resentidos. Los que no se ven, eso los hacemos. Somos resentidos y somos comelones. Escuche, entonces la Biblia dice que el ser reconciliador es un llamado de cada cristiano. Le voy a leer solamente algunos versículos. Usted escúchelos con atención. Marcos capítulo 9, versículo 50. Tened paz los unos con los otros. Escuche bien, Marcos 9, 50. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Con quiénes? Con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos. Y usted sabe el resto del versículo. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero algunas veces solo hablamos de santidad, y si no hay paz, ¿dónde está la santidad? No puede haber santidad si no hay paz. Si no hay paz en nuestra vida, amado hermano, con aquel que podemos ver, no hay santidad. Esa es una mentira. Entonces, citemos el versículo correctamente: seguir la paz con todos. Romanos 14, 19. Sigamos lo que contribuye a la paz. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 11. Busquen la paz y sígala. ¿Y qué? Y sígala. ¿Sabe que había un hombre en los años 1800 que cuando él falleció, él dejó una gran cantidad de dinero? En el año 1895. Se llamaba Alfred Nobel. Y esto produjo un premio que se le llama el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué es lo que hace el Premio Nobel de la Paz? Dispuso una parte de su fortuna para premiar a las personas que promuevan la paz en el mundo, que promuevan la paz. Pero mucho tiempo antes de esto, Cristo Jesús se había dicho: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué mayor galardón que esto? Amado hermano, la pacificación produce iglesias y vidas santificadas. ¿Cómo? Iglesias y vidas santificadas. Por eso es que en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo dijo que si os mordéis y os coméis, tengan cuidado que no se consuman. Escuche, en Gálatas capítulo 3, la Biblia nos dice que si nos mordemos y nos comemos, tengamos cuidado que no nos vayamos a consumir. La pacificación es una virtud que preserva y protege la unidad del espíritu con humildad.
preserva y protege la unidad del Espíritu. ¿Sabe que hay iglesias donde no se siente presencia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque los mismos hermanos tienen la culpa. Chismeamos los unos de los otros, nos criticamos los unos a los otros, nos sentimos rencorosos los unos con los otros, no nos podemos ver unos a otros. ¿Qué Espíritu Santo puede habitar allí? ¿Qué Espíritu de Dios puede habitar allí? Pero en esta tarde que nosotros seamos los opuestos de esta iglesia, que cuando yo sienta algo en contra de usted, lo primero que yo tenga que hacer es decirle, amado hermano, te amo en el nombre del Señor. Amén. Y aquel hermano va a decir, ¿ah? Aleluya. ¿Por qué? Es que la amo en el nombre del Señor. Tal vez en el interior haya algo que nos esté diciendo, odiarla, pero usted va a actuar en lo opuesto de eso. Te amo en el nombre del Señor, amado, te amo en el nombre de Cristo Jesús. Así venceremos. Haciendo lo opuesto, venceremos esos sentimientos equivocados. Como el hombre que dice que pidieron una ofrenda y echó $100 y el diablo le dijo, es mucho. Y agarró otros 50 y le dijo, es mucho más. Y agarró otros 25 y le dijo, no hombre, es mucho. Y agarró otros $25, más, ya no. Y agarró otros 50 y dijo, ahí van. Ya el diablo ya no dijo nada. Entonces lo mismo cuando nosotros sintamos algo contra alguien, acerquémonos para poder liberarnos. Termino con esto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, perseguidos por la justicia, sufre por Cristo. En Filipenses capítulo 1 versículo 29, la Biblia dice, a vosotros se les es concedido por medio de Cristo Jesús, no solo que creamos en Él, sino que suframos por Él. Oiga, la iglesia de hoy en día es una iglesia tan cobarde, amado hermano. No queremos sufrir nada. No queremos sufrir ni malas miradas, no queremos sufrir ni comentarios negativos, no queremos sufrir nada de nada. No, todo tiene que ser, pero que solo sea bonito, que solo sea agradable, que nada se diga mal, que ni nos señalen mal, que ni nos vean mal, que no digan nada de nosotros mal, porque usted ya sabe. Pero la Biblia dice que la iglesia, que los discípulos van a sufrir. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Amén. Dice la palabra de Dios que los discípulos van a sufrir. Escuche, la palabra dice de que si con estas cosas hicieron con el árbol verde, ¿qué lo van a hacer con el árbol seco? Usted y yo vamos a sufrir. Y algunas veces cuando sufrimos no es bien, no se siente bien. Pero la palabra dice esto. Y váyase conmigo a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17. 1 de Pedro capítulo 3. Versículo 17. Dice la Biblia, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué significa esto? Que algunas veces la voluntad de Dios te va a permitir que sufras, que sufra usted, que lo señalen, que lo vituperen, que le digan cosas. Pero en ese momento recuérdese que usted tiene que saber a quién usted ha creído. Y si Jesús sufrió, que el Espíritu de Dios está allí para ayudarnos en el momento de la dificultad. Y la Biblia dice, sos dichoso, sos bienaventurado. Y el hermano lo decía ayer, nos repetía Romanos 12:12. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Romanos 12:12. De Romanos 12:12. ¿Qué dice Romanos 12:12? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces esta es la clave para vencer las dificultades. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sea constante, gócese en el momento de la dificultad. Algunas veces la mejor respuesta es callar. Y sabe que a mí personalmente, quizás por tiempo que viví arrastrado por el mundo y el pecado, me cuesta en mi naturaleza humana callarme. Yo no sé si ustedes, pero a mí me cuesta. Pero sabe que Dios me ha ayudado muchas veces para callarme. Cuando yo he querido decir mucho, el Espíritu de Dios ha llegado dentro de mí a decirme, Aleluya. no diga nada. Y en ese momento que me han molestado, sí, pero me he quedado callado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y Dios está allí con su Espíritu Santo para ayudarnos. En ocasiones he dicho cosas y me he arrepentido de haberlas dicho. Entonces, igual manera yo le digo a usted esta tarde, amado hermano y hermana,
es necesario que entendamos estas características de ciudadanos del reino de los cielos. Parte de nuestro carácter, que cuando nosotros nos diga, tratemos de callar. El que calla avanza, el que habla se estanca. Escuche, todo hombre, dice Santiago, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Escucha lo que dice el versículo 14 y termino con esto. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros padecemos porque hablamos demasiado, porque somos imprudentes para hablar. Oiga, le preguntamos a la gente de todo. Un hermano le preguntó una vez a un hombre, y ese niño que está allí es su hijo. ¿Y qué le importa a usted? Y de ahí comenzó un problema. Bueno, ¿y cuál es su problema? Sálvese a la calle. Bueno, me salgo. Y se comenzaron a agarrar trompadas. ¿Pero quién cree que tuvo la culpa? El imprudente. ¿Por qué le interesa si es hijo o no? No le interesa de nada. Muchas veces nosotros sufrimos por causa de nuestra imprudencia. Creemos que tenemos derecho a decir todo lo que nos da la gana. No. La Biblia dice que tenemos que ser prudentes. Amén. Prudentes. Escucha lo que dice. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no tengan miedo, no os amedrentéis por temor de ellos, ni se turbe. Cuando usted sufra por la justicia de Dios, déle gloria a Dios. En el momento de la dificultad, démosle gloria a Dios. Cuando usted sufra porque le trató de intervenir en que una hermana y otra hermana se hablara, hermana, háblele. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice de que tenemos que amarnos unos a otros. Le dice, bueno, ¿y usted qué le interesa? ¿Qué le importa? Usted tal vez está en contra mía también. Que Dios me la bendiga. Así esto sería sufrir. Sufrir por causa de la justicia, por querer ser mediador, por querer intervenir. Que Dios nos ayude, ¿verdad que sí? Que Dios nos presenta casos tremendos. Y todos nosotros nos enfrentamos a dificultades. Póngase en pie. Recuerde que como Cristo fue intermediario y mediador nuestro por medio de la sangre derramada y del sacrificio, así como Él, amados hermanos, tuvo que padecer para hacernos amigos, hijos de Dios, así muchas veces nosotros vamos a padecer. Que nuestras palabras sean para instrumento. ¿Sabe que inclusive la Biblia le dice a las hermanas mayores, a las ancianas, que le enseñen a las mujeres menores cómo vivir? Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, cómo conducirse en sus hogares, cómo ser buenas esposas. Entonces las hermanas mayores tienen que aprender a aconsejar al Señor. Mire, amado hermano, no cometa el error que yo cometí, no cometa esto que yo hice, o haga lo que yo hice. Mire, a mí me fue bien, yo me mantuve de esta manera delante del Señor, o yo no hice esto. Pero yo sé que usted, Dios le puede dar palabras para poder aconsejar a las mujeres jóvenes, que sean rectas en su porte, que sean mujeres no calumniadoras, sino mujeres que se guardan para el Señor. Amén. Si Dios le ha hablado en esta hora, diga gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias por esta palabra. Señor, yo sé de que este tal vez no es un mensaje evangelístico, pero tú me ayudas a mí a ser pacificador, a estar entre medio del problema y tratar de apagarlo, Señor. Me ayudas, Dios del cielo, a ser llamado hijo de Dios. Bienaventurados somos cuando somos perseguidos. Conforme a tu voluntad lo pido en esta hora, Dios. Ayuda a esta congregación, ayuda a esta iglesia a ser discípulo tuyo en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias te doy, porque tú eres el grande, en el nombre de Cristo Jesús. Permíteme, Espíritu Santo, que seas tú ministrando, seas tú alcanzando esta iglesia, levantándola, ministrando, para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo ruego.